Muy buenos días, bienvenido a Cristo la Roca Podcast, en nuestro devocional Creciendo en la Oración, día 10, y el día de hoy vamos a escuchar una enseñanza de parte del Espíritu Santo que realmente también ha sido una de las mayores experiencias y de las más poderosas y de las más grandes revelaciones que he tenido con respecto a la oración. Y el día de hoy se llama Nuestras oraciones mueven a los ángeles. La oración no nos prepara para una obra más grande, sino que la oración es la obra más grande que podemos hacer. Hace algunos años tuve un encuentro, una experiencia en el reino de los cielos que cambió mi vida y mi forma de orar de una manera radical, de entender la oración. Fue en uno de nuestros viajes misioneros a nuestra iglesia en Villa Victoria, Michoacán, donde iba con un grupo de jóvenes. También algunos de los del equipo de liderazgo nos acompañaban en ese viaje, y decidimos antes del servicio tener un tiempo de oración. Y yo recuerdo que llegamos a la reunión de oración unos minutos antes y empezamos a orar y empezamos a clamarle a Dios, pero llegó un momento en el que yo escuchaba demasiadas voces, demasiada gente que estaba orando, que estaba adorando en ese momento. Y yo dije, wow, qué increíble, hubo mucha gente que decidió venir y responder a este llamado a la oración. Dije, qué bueno, va a ser algo increíble. Continuamos con la oración y en verdad yo escuchaba mucha gente, empezamos a entonar algunos cantos y yo empezaba a oír como que mucha gente estaba cantando. Cuando abrí mis ojos y volteé hacia la parte de atrás, para mi sorpresa me di cuenta que no había tanta gente, sino que realmente eran unos cuantos más, unos 3, 4 hermanos más de los que habíamos ido al viaje, los que habían estado ahí orando con nosotros. Yo la verdad es que estaba muy sorprendido en ese momento, porque en verdad yo había escuchado un coro de muchas voces, el sonido de muchas voces en ese momento. Y después ya la reunión empezó y tuvimos nuestro servicio de alguna manera lo que podamos decir normal. Ya después de la reunión de oración, después del servicio y que todos se habían ido, me quedé un tiempo a solas y pensando, y dije, oye, el haber escuchado este coro, el haber escuchado estas voces, el haber escuchado tantas voces en este tiempo de oración y adoración, fue una de las cosas más sorprendentes y extrañas que me habían pasado. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué fue lo que pasó en este momento de oración y de adoración, cuando escuché que había tanta gente y al voltear para atrás no había tanta gente? Cuando repentinamente el Señor habló de una manera muy clara a mi corazón a través del Espíritu Santo y me dijo, esto es lo que sucede cada vez que algunos de mi pueblo se reúnen para orar. Lo que escuchaste y lo que viste fue el coro celestial, fue el coro de ángeles, fue la multitud de ángeles, fue el reino de los cielos activándose en respuesta a esa oración. Y en ese momento yo entendí que los coros angelicales se regocijan cada vez que el pueblo de Dios se reúne a orar, incluso en una reunión de oración pequeña, aparentemente sin inspiración, aparentemente sin los músicos, alguna reunión muy común de un sábado, un domingo por la mañana. Realmente está pasando algo. Mira, posiblemente nuestros momentos privados de oración o nuestras reuniones públicas de oración quizá no nos muevan a nosotros, pero realmente mueven a los ángeles, y lo más importante, mueven
el corazón de Dios. Incluso yo puedo ver en varias ocasiones en la Biblia, por ejemplo en el libro de Daniel capítulo 9 verso 20, dice Daniel, mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde, y Gabriel me dijo: escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiero decirte. Y dije, esto está sorprendente porque, como dice, yo estaba orando y pidiendo, pero como el ángel vino en respuesta a mi oración y dice: vengo a ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, y desde el momento en que empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y vengo como respuesta, vengo a darte una respuesta. Esto a mí me pareció increíble porque me doy cuenta que cuando yo oro, cuando yo me meto en estos tiempos de oración, ya sea en la intimidad, en lo privado, o en la congregación, o cuando se hace una velada de oración, o cuando se hace una convocatoria a la oración, no hemos entendido el poder de lo que está pasando. Posiblemente tú no sientas que está pasando nada en lo terrenal, pero cuando tú y yo empezamos a orar, se activa el reino de lo celestial, se activa en la dimensión de lo espiritual una guerra, un subir, un bajar de ángeles, una movilización impresionante de poder en la oración, en el mundo celestial y en el mundo de lo espiritual, que aunque no lo percibimos muchas veces en lo natural, sí está pasando algo, y ese movimiento celestial y espiritual es lo que después se convierte en una realidad en nuestro mundo terrenal. Veo también en el capítulo 10 de Daniel, dice: cuando tuve este sueño, en el capítulo 10 verso 7, dice: yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido del miedo y sentí que me desmayaba. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo: Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando, y el ángel me dijo: no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Te puedes dar cuenta y puedes comprender realmente lo que está pasando en la oración. Cuando yo entendí todo el poder y toda la gloria y toda la movilización celestial y espiritual que se movía con la oración, jamás volví a dar por sentado o tomaba como cualquier cosa ni tiempo de oración, ni una convocatoria de la iglesia a la oración y al ayuno, ni a las veladas de oración, porque entendía que se estaba movilizando de una manera impresionante el cielo y el mundo de lo espiritual. Algo increíble empieza a pasar cuando tú y yo oramos. En el momento en el que tú y yo empezamos a orar, nuestras oraciones suben al Padre y el Padre responde y empieza a ser una activación del reino celestial y una actividad en el mundo de lo espiritual a favor de nuestra petición, a favor de la oración, en favor del establecimiento del reino. Es por eso la importancia y el poder tan grande que hay en la oración, y que tú y yo tenemos que llegar a entender. Puede que no sientas nada, puede que tú no sientas que estás siendo movido, pero se está moviendo algo. Te puedes imaginar al ejército celestial acompañándote mientras pasas tiempo a solas con Dios. Te puedes imaginar al ejército celestial y al mundo de lo espiritual en una guerra, en una revolución, en una movilización tan poderosa cuando tú y yo nos juntamos a orar con el resto de la iglesia. Creo que lo único que podemos hacer es agradecer a Dios por lo que sucede más allá del velo que separa el mundo visible de lo invisible y al mundo espiritual del mundo natural.
Es increíble lo que pasa en nuestra oración y tú y yo tenemos que llegar a comprenderlo. Y para reflexionar también, mira este versículo, Hechos 10:4. Dice: Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea, mi señor? Y el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces. Dios escucha nuestras oraciones y algo pasa en nuestras oraciones. Yo de verdad oro para que caiga ese manto de entendimiento en cada uno de nosotros y podamos ver que nuestro tiempo de oración, Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver que son mayores los que están con nosotros que los que están en el mundo, que podamos ver los carros de fuego, que podamos ver al ejército celestial acompañándonos, que podamos ver la movilización en el mundo espiritual y podamos ver lo poderoso y lo glorioso que es cuando tú y yo oramos y pasamos tiempo en oración, en lo individual o en lo congregacional. Así es que nunca vuelvas a tomar en poco tu tiempo de oración, ni una invitación, ni una convocatoria de la iglesia a la oración, porque realmente estamos hablando de una guerra espiritual a favor del reino, a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de lo que estás pidiendo. El Señor escucha, el cielo responde a la oración y hay una movilización y un poder increíble y una activación de lo celestial en tu tiempo de oración. Así es que yo quiero que hoy en tu tiempo de oración tú le digas: Señor, gracias, porque es asombroso saber que nuestras oraciones realmente pueden hacer que los ejércitos celestiales, que los coros celestiales, que el mundo de lo espiritual se mueva, cante, se goce, se active y se movilice a favor del reino y a favor de tus hijos. De ahora en adelante jamás daré por sentados mis momentos públicos, ni mis momentos privados, ni los llamados a la oración, porque yo entiendo que hay algo poderoso y hay algo glorioso que se mueve en la oración, que ya no me voy a basar en lo que yo pueda estar sintiendo, sino que ahora creo lo que tú me has enseñado, que cuando yo oro, aunque yo no lo sienta, tu corazón, el cielo y el mundo de lo espiritual se está moviendo, se está activando, está guerreando y está glorificándote, estableciendo tu reino y provocando un cambio y un movimiento y una transformación en mi vida. Te doy gracias por el privilegio que me das de ser parte de esto a través de la oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que ánimo, hay mucho poder en la oración. Que Dios te bendiga.